más libre sin el micrófono. Quiero felicitarlos por dos cosas. Cuando yo tenía la edad de ustedes era más fácil hacer política. Era más común hacer política. Una proporción importante de jóvenes a la edad de ustedes se dedicaba a la política. Porque existía toda una cultura que inducía a la política. Íbamos al cine y muchísimas veces asistíamos a películas que hablaban de las injusticias del mundo, de las cosas que había que cambiar en el mundo. Leíamos libros que tenían que ver precisamente con ese mundo que queríamos cambiar. Escuchábamos música, se escuchaban las canciones de protestas, que se proponían también generar conciencia acerca de cambios necesarios. Hoy la cultura está impregnada por valores que nos alejan de la política. Hoy la cultura está impregnada de valores individualistas, egoístas, materialistas, interesados, consumistas. Ninguno de estos valores es demasiado estimulante para hacer política. Más bien estimulan a lo contrario, inducen a lo contrario, a la privatización. Por eso quiero felicitarlos, porque han sido ustedes capaces de nadar contra la corriente, de caminar a contraviento, de sobreponerse a esos valores que impregnan la cultura en la Argentina y en el mundo, que alejan de la política. Eso les da a ustedes, les aseguro, una identidad valiosa. Seguramente tienen mucho que ver los padres de ustedes, que los han formado de manera tal de prepararlos para empezar a vivir comprometiéndose con las cuestiones que son comunes, que nos interesan a todos. Yo los felicito sinceramente por esto. Sinceramente los felicito por esto. Y los felicito además porque por la edad que veo que tienen, el hecho de que hayan elegido a la Unión Cívica Radical demuestra una gran convicción, una gran ilusión y un gran espíritu de lucha, porque muchos de ustedes ingresaron a la Unión Cívica Radical después del 2001. Era fácil, desde el punto de vista cultural, hacer política y era fácil ser radical en 1983. Era más fácil. Ustedes ingresaron a un partido a los que muchos no le auguraban permanencia en el futuro argentino. Así que felicitaciones por ambas cosas. Por supuesto que cuando digo que la preocupación por la política es una actitud que debe ser celebrada y que merece felicitación, no estoy diciendo que cada uno de ustedes o cada uno de los jóvenes tenga que ser presidente de partido, o que tenga que ser intendente, o que tenga que ser concejal, o legislador, o lo que quiera. A lo que me refiero es a lo siguiente: cada uno de nosotros por lo menos debe ser ciudadano, que es una categoría política. ¿Qué diferencia al ciudadano del individuo, que no es una categoría política? Lo que diferencia al ciudadano del individuo es la capacidad del primero de trascenderse a sí mismo, la capacidad de trascender los intereses puramente personales, la capacidad de manejarse en la vida no solamente en función de los intereses personales, sino de aquellos intereses que trascienden el ámbito de lo puramente personal. Nadie ingresa a la política si simplemente está preocupado por sí mismo.
o por los que forman parte del círculo íntimo de sus afectos. El individuo se preocupa por la escuela a la que manda a su hijo, y está bien. Se preocupa por el hospital en el que se atiende él y su familia, sus amigos más íntimos, y está bien. Se preocupa por la seguridad de la ciudad en la que vive, y está bien. El ciudadano se preocupa además por la escuela a la que no manda a su hijo. Se preocupa por la educación común. Se preocupa por la seguridad en la ciudad en la que no vive. Se preocupa por el servicio de salud en general, no solamente por el servicio de salud que se presta en el hospital en el que se atiende él. Eso caracteriza, define al ciudadano. Y es imposible construir una sociedad justa sin ciudadanía, con individuos. Imposible, literalmente imposible. Si cada uno se preocupa nada más que de sus cosas, de los asuntos personales, es imposible construir una sociedad justa, que es lo que nos anima a hacer política. Yo sé que muchos, cuando ven que ustedes hacen política, chicos de su edad, los mirarán con cierta incomprensión, con cierta incredulidad, como diciendo, pero ¿qué es lo que los atrae a la política con tantos desencantos? Sé que se pueden hasta burlar. Miren, muchachos, siéntanse orgullosos de tener esta vocación. Siéntanse orgullosos. Los progresos más importantes de la humanidad se han dado gracias a la política. Los más importantes de la humanidad se han dado gracias a la política. Y gracias a aquellos que ingresaron a hacer política en función de ese conjunto de valores e ideas que informan la identidad de la Unión Cívica Radical, aunque no hayan tenido este nombre a lo largo de la historia. A veces nos encontramos con ciudadanos, con jóvenes y adultos que reniegan de la política, que creen que la política es una actividad que debe hacer otro o de la que se puede prescindir. Y a mí me dan ganas de recordarles lo que la política ha hecho por el género humano. Ustedes no creerán, por supuesto, que siempre existió la educación pública o las universidades públicas. ¿Creen que siempre existieron? Ustedes saben que hay una ley que dice que no se le puede exigir al trabajador más de 8 horas de trabajo. Y si trabaja más, lo hace voluntariamente y se le para horas extras. ¿Creen que siempre existió esa ley? ¿Siempre? ¿Creen que siempre fueron protegidos los trabajadores con una ley como esa? No, y hace poco, relativamente poco en términos históricos, que existe una protección de esta naturaleza. ¿Creen ustedes que la igualdad de los géneros, la igualdad entre el hombre y la mujer, siempre existió? Ni siquiera hoy, pero por lo menos en el campo del pensamiento nadie la discute. ¿Creen que siempre existió? Todavía hay países en Oriente que no reconocen la igualdad de géneros. ¿Creen que la jubilación siempre existió? El derecho a seguir cobrando. Cuando tenemos determinada edad y ya no podemos trabajar, una remuneración para poder seguir viviendo. ¿Creen que siempre existió? No hace más de 100 años. En algunos casos menos. ¿Creen que el derecho a votar siempre existió? Siempre existió en este mundo. Los hospitales públicos. ¿Creen que siempre existieron los hospitales públicos que existen hoy y que todavía son insuficientes? La organización sindical, que es fundamental para poder defender a los trabajadores de los abusos o de la desigualdad en la que se encuentra el trabajador frente a la patronal. ¿Creen que siempre existió? Que todas estas cosas existieron siempre.
No, estas cosas se fueron conquistando. Y ¿saben una cosa? Detrás de estas conquistas hay montañas de cadáveres, de libertades perdidas, de persecuciones y de sacrificios personales, de aquellos que se dedicaban a la política para lograr todas estas conquistas. Detrás de todas estas conquistas hay sufrimientos inimaginables. ¿Se acuerdan de la esclavitud? ¿Saben hasta qué época existió la esclavitud en Estados Unidos? Después de la segunda mitad del siglo XIX todavía existía la esclavitud en los Estados Unidos. ¿Cuándo pudimos empezar a votar? Las mujeres cuando empezaron a votar acá. No fue la primera vez con Eva Perón, fue con un gobierno radical en Santa Fe. Todos estos progresos todavía insuficientes fueron obra de la política y muchos murieron por esas cosas. Cualquiera que lea un poquito el progreso de la humanidad, la historia del progreso de la humanidad, va a ver que es una historia de sufrimientos, de muchos que fueron perseguidos. Hoy es menos difícil hacer política que en otros tiempos. Hoy gobierna Barack Obama en los Estados Unidos, ¿no? Un hombre de color, un negro. Por primera vez. ¿Y qué creen? ¿Que nunca se le había ocurrido a un negro ser candidato a presidente? Que en los más de 200 años de historia que Estados Unidos tiene, nunca se le había ocurrido a un negro ser presidente. No podían ni votar. Y ¿saben una cosa? Todos los que luchaban por estas cosas sabían, y eso era lo extraordinario, el ejemplo moral extraordinario de esos luchadores, sabían que ellos no iban a ver materializados sus sueños. Y seguramente les dirían, como a los primeros hombres que lucharon por la igualdad de los negros en Estados Unidos, no te metas, no vas a cambiar nada. Te van a matar, te van a perseguir, te van a inventar barbaridades, te van a poner preso. Y ellos sabían que corrían esos riesgos. Y además sabían que ellos no iban a ver materializados sus sueños. Y seguían luchando y entregando sus vidas. Y si ellos no hubieran seguido luchando y entregando sus vidas, no gobernaría Barack Obama en los Estados Unidos, ni tendríamos la jornada de 8 horas, ni tendríamos la indemnización por despido, ni tendríamos las jubilaciones, ni tendríamos la organización sindical, ni tendríamos la democracia, ni ninguna de estas cosas que a lo largo de la historia se fueron conquistando con el esfuerzo, con el sacrificio, a veces supremo, de muchísimos hombres que se dedicaron a la política. Así que a quienes nos contesten eso, digámosle, recordémosle todas las cosas que se han logrado. Yo sé que estamos en uno de esos tiempos de la historia en los que nos parece que no podemos progresar. Y miren, si bien es cierto que hemos alcanzado todas estas conquistas, muchachos, que nos permiten decir que este mundo es más justo que el de hace 100 años, todavía todas estas conquistas son privilegios, ¿no? Porque no todos gozan de la protección laboral, ¿eh? No todos tienen en la Argentina la protección de las leyes laborales. Ni todos tienen asegurado el derecho a la salud en la Argentina, ¿eh? Ni todos tienen asegurado el derecho a la educación en la Argentina. Ni todos tienen asegurada la jubilación en la Argentina. En la Argentina existe un 38% de trabajadores que están en negro. Quiere decir que no tienen obra social, no hacen aporte jubilatorio y no tendrán jubilación en el futuro. De manera que lo que hay que hacer inmediatamente, o ponerse a luchar de manera inmediata, es por extender todos estos derechos que todavía son privilegios. Muchos de ustedes irán a la universidad. ¿Creen que los que no van a la universidad no van todos porque no quieren? No van porque no pueden. Muchísimos no van porque no pueden. Porque no están dadas las condiciones materiales para que puedan ir a la universidad. Yo recorro muchísimo los pueblos de la provincia y siempre me acercan cartas, padres o madres o hermanas, en las que me piden trabajo o alguna solución para el chico que quiere ir a estudiar, que sueña con ser arquitecto, que sueña con ser médico, que sueña con ser ingeniero, científico, químico.
y que no puede hacerlo porque no tiene las condiciones materiales, los recursos necesarios para poder estudiar. Antes eran muchos más, pero todavía hay muchísimos que no pueden ver satisfechos sus derechos. Y puede haber algo que sea más frustrante que ver a una madre que le diga: mi hijo es inteligente, perseverante, estudioso, tiene una vocación extraordinaria y no puede hacerlo porque la sociedad está organizada de manera injusta. Por eso, cuando decía recién el doctor Crego, ¿qué es la Unión Cívica Radical? Yo diría: la Unión Cívica Radical, más que una concepción política o ideológica, es una concepción moral. Es un conjunto de principios, ideas de naturaleza moral, la expresión política de un conjunto de ideas y principios de naturaleza moral. Y cuando digo que la UCR es una concepción de naturaleza moral, no estoy diciendo simplemente que estamos obligados a ser honestos. Eso es fácil. Eso es fácil para cualquier bien nacido, no solamente para un radical. Es algo mucho más ambicioso, mucho más difícil, mucho más pretencioso. Aunque Menem hubiera sido la Madre Teresa de Calcuta, hubieran sufrido millones de argentinos como sufrieron con la aplicación de las políticas de Menem, aunque hubiera sido el más honesto de los presidentes argentinos. Es algo mucho más ambicioso. Lo que estamos diciendo cuando decimos que la Unión Cívica Radical es una concepción moral, decimos que la Unión Cívica Radical es un partido que procura acceder al gobierno, al poder, para organizar la sociedad de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. Por supuesto que esto no se hace de un día para el otro y que lleva tiempo y mucho esfuerzo. Y ustedes me podrán decir: ¿pero acaso hay algún partido político que diga que quiere acceder al poder para luchar contra la dignidad? No, no lo van a decir a eso. Pero van a decir lo siguiente. Van a decir que la dignidad, como la felicidad, es un asunto personal. La política sí no debe meterse a decirnos a nosotros en qué debemos ser felices, cómo debemos hacer o qué debemos hacer para ser felices. Esa es una cuestión personal. Uno será feliz en el arte, será feliz en el amor, será feliz en la amistad, será feliz en la política. Esa es una elección personal. Ahora, la dignidad no es una cuestión personal, muchachos. La dignidad es una responsabilidad de todos. Esta es la diferencia con otros partidos políticos. Despolitizan la dignidad. Transforman a la dignidad en un asunto personal como la felicidad. Y nosotros decimos que la dignidad del hombre es un asunto de la política. Que la política debe procurar organizar la sociedad de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. Y la sociedad no está organizada de manera tal que se pueda garantizar la dignidad. La sociedad produce todavía resultados muy injustos. No digo que esté deliberadamente organizada para producir injusticia. Digo que está organizada de manera tal que no puede dejar de producir injusticia. Y la organización de la sociedad no está naturalmente predeterminada. No existen leyes naturales que digan que la sociedad debe organizarse de esta manera. La organización de la sociedad es una construcción histórica, construcción del ser humano, realizada por el hombre. Y si el hombre la realiza, el hombre la puede cambiar. Y si el resultado de la acción humana es susceptible de ser juzgada desde el punto de vista moral, como cualquier actividad humana. Y tenemos que reconocer que no solo en la Argentina, en el mundo, todavía es muy injusto. ¿Saben cuántos millones de habitantes tiene el mundo? 6.000 millones de habitantes. Habrá que corregirla ahora la cifra. ¿Saben cuántos pobres hay en el mundo? Personas que no tienen vivienda, que no tienen alimento todos los días, que no tienen garantizado el derecho a la salud, que no tienen garantizado el derecho a la educación. 2.500 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. ¿Saben cuántos mueren de hambre en el mundo? Y ya el hambre no es una cuestión técnica, porque en otros tiempos no habíamos desarrollado el conocimiento como para producir alimento para todos, porque no sabíamos cómo defendernos frente a las sequías, frente a las inundaciones, se producían las grandes hambrunas y morían miles. Hoy el hambre es un problema moral, no técnico. Hoy hay hambre porque todavía sigue siendo injusta esa sociedad que hace el hombre. Y esa es la idea de la Unión Cívica Radical, dificilísima.
Claro que es difícil, ni se logra de un día para el otro. Es más fácil garantizar la libertad que la igualdad. Y no hay dignidad si no hay libertad e igualdad. Los dos valores se necesitan. ¿Qué es la dignidad? Una persona puede vivir dignamente cuando se le garantiza libertad e igualdad. Si no, es difícil que viva dignamente. Es dificilísimo, sí. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? Siéntanse orgullosos de pertenecer a un partido que se propone cosas difíciles. Si fuera fácil ser radical, no sería importante ser radical, muchachos. Ni yo estaría celebrando acá con ustedes que se acerquen a la Unión Cívica Radical. Porque la magnitud de los desafíos que nos proponemos, lo que acá en Argentina nos llamamos radicales, habla de la importancia que tiene el conjunto de ideas que informan al partido que acá en la Argentina se llama radical, pero que en otros países se llama de otra manera y que a lo largo de la historia se ha llamado de otra manera y que tienen en común la lucha por la dignidad del hombre. Los programas cambian con los tiempos, las herramientas cambian con los tiempos, las políticas concretas para acceder al poder cambian con los tiempos. Lo que no debe cambiar nunca es ese valor fundamental que es la dignidad. Por eso nosotros nunca aceptamos la violencia. Por eso nunca aceptamos la lucha armada. Porque no creíamos, por nuestra propia concepción moral, que se pudiera luchar por la injusticia cometiendo otras injusticias, asesinando. Porque eso también violaba la dignidad del hombre. Fuimos nosotros, muchachos, los que conquistamos la democracia en la Argentina, no los violentos de entonces. Éramos nosotros los que íbamos a combatir con los violentos de entonces, con los que habían elegido la lucha armada. Porque nuestra noción de la dignidad del hombre nos impedía luchar violando, luchar por la dignidad violando la dignidad. Ese es, muchachos, el sueño irrealizable. Nunca, siempre va a ser inconcluso el sueño de Leandro Alem. Nunca lo vamos a realizar. Hoy la libertad es la posibilidad de que se realice cada uno en la vida conforme a su propia voluntad sin molestar al otro. Y la igualdad, sin la cual la libertad no se puede ejercer, tiene que ver con la necesidad, les decía, de garantizar las condiciones materiales para que esa libertad se pueda efectivamente ejercer. No está prohibido educarse. Podemos decir, tengo la libertad de educarme. No está prohibido. ¿Cuántos no pueden educarse? No está prohibido trabajar. No está prohibido tener vivienda. Lo que falta es la igualdad para que esa libertad pueda efectivamente ser ejercida. Y miren, ¿saben qué? La igualdad va cambiando. Los contenidos de la igualdad van cambiando con el tiempo. La igualdad de hoy no es la misma. O los contenidos de la igualdad hoy no son los mismos que tenía hace 100 años. Hay cosas que ya hemos alcanzado. Y qué sé yo que será la igualdad dentro de 50 o 100 años. Pero la lucha por la dignidad del hombre no termina nunca, muchachos. Porque supone un horizonte que se va desplazando. Cuando alcanzamos determinados objetivos, descubrimos que todavía sigue agraviada la dignidad. El día que se termine, el día que se logre materializar absolutamente la dignidad del hombre, ese día se acaba la historia, ese día sí en serio, y se acaba la política. Pero nunca se va a acabar. Siempre tendremos que seguir luchando para asegurar la dignidad del hombre. Y los desafíos cambiarán con el tiempo. Yo, para terminar, los felicito. Les pido además que estudien y que se formen y que no se dejen correr por este gobierno, que de progresista tiene poco. Y en todo caso hay que aclarar de progresista, si tiene algo, está asociado a un grado elevadísimo de corrupción e ineficiencia. Y quieren que les diga una cosa, el progresismo ineficiente en la gestión es tanto o más dañino que el neoliberalismo en la gestión. De manera que tenemos que prepararnos para hacer una alternativa desde el progresismo. Para hacer algunas transformaciones no vamos a lograr hacer todas y para que después vengan otros y hagan otras transformaciones y después otros.
Pero si no hay luchadores, si están solamente los que se resignan y que nada que puede cambiar, pues entonces, muchachos, no tenemos que ser demasiado esperanzados respecto del futuro. Los felicito otra vez por dedicarse a la política, los felicito a sus padres y los felicito porque hay que tener cojones para haber ingresado a la Unión Cívica Radical después del 2001. Muchísimas gracias.